Juana de Arco, la doncella de Orleans que cambió la historia. En el corazón de la Edad Media, en una Francia dividida por la guerra y la desesperanza, surgió una figura inesperada que desafió todas las normas de su tiempo y cambió para siempre el curso de la historia: Juana de Arco. Con tan solo 17 años, esta joven campesina lideró ejércitos, desafió reyes y enfrentó la hoguera con una valentía que aún resuena en la memoria colectiva. Pero, ¿quién era realmente Juana de Arco y cómo pasó de ser una simple pastora a convertirse en una santa y heroína nacional? El llamado divino, una campesina elegida por Dios. Juana de Arco nació en 1412 en Domremy, un pequeño pueblo en el noreste de Francia. En ese momento, el país estaba sumido en la devastadora Guerra de los 100 años contra Inglaterra. Francia estaba dividida entre los partidarios del Delfín, Carlos VII, y los borgoñones, aliados de los ingleses. En este contexto de caos, Juana creció en una familia de campesinos, sin educación formal, pero profundamente religiosa. A los 13 años, Juana afirmó haber recibido sus primeras visiones divinas. Según sus relatos, escuchó las voces del Arcángel Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, quienes le ordenaron que ayudara a Francia a expulsar a los ingleses y llevara al Delfín, Carlos VII, a ser coronado en Reims. Para cualquier otra persona, estas visiones hubieran sido vistas como meras ilusiones, pero Juana las tomó como un mandato inquebrantable. El viaje a la corte y la prueba de fe. En 1429, con apenas 17 años, Juana decidió actuar. Vestida como un hombre para evitar ser reconocida y enfrentarse a los peligros del camino, viajó a la corte de Carlos VII en Chinon. Al llegar, se encontró con el escepticismo de los nobles y consejeros del rey, quienes dudaban de que una campesina sin experiencia militar pudiera ser la salvación de Francia. Para probar su autenticidad, se dice que Juana identificó al Delfín Carlos VII entre la multitud, a pesar de que éste se había disfrazado para ponerla a prueba. Impresionado, el rey ordenó que Juana fuera examinada por teólogos en Poitiers, quienes concluyeron que no había señales de herejía en ella y que su fe parecía genuina. Convencido, Carlos VII le permitió acompañar a su ejército en la crucial campaña para liberar Orleans, una ciudad clave que llevaba meses bajo asedio inglés. La liberación de Orleans, el nacimiento de una leyenda. Con una armadura blanca y una bandera con la imagen de Cristo, Juana de Arco marchó hacia Orleans en abril de 1429. Aunque no tenía experiencia militar, su presencia y fervor inspiraron a los soldados franceses. En pocos días, y contra todo pronóstico, los franceses lograron levantar el asedio, logrando una de las victorias más importantes de la guerra. Juana no solo era una figura carismática, sino también una estratega intuitiva. Su valentía en el campo de batalla y su fe inquebrantable hicieron que sus tropas la siguieran con devoción. Tras la victoria en Orleans, continuó liderando al ejército francés en una serie de triunfos que debilitaron la ocupación inglesa y allanaron el camino para la coronación de Carlos VII en Reims en julio de 1429, cumpliendo así la misión que sus voces le habían encomendado. La traición y la captura. A pesar de sus victorias, la suerte de Juana cambió en 1430. Mientras defendía la ciudad de Compiègne, fue capturada por los borgoñones, quienes la vendieron a los ingleses. Carlos VII, el mismo rey a quien había llevado al trono, no hizo ningún intento por rescatarla, temeroso de las consecuencias políticas que esto podría acarrear. Los ingleses, decididos a desacreditarla, la entregaron a la Inquisición, donde fue sometida a un juicio por herejía en Rouen. El tribunal estaba compuesto por clérigos franceses leales a los ingleses, quienes la acusaron de brujería, herejía y de vestir ropa masculina, algo considerado un pecado en esa época. El juicio y la condena. El juicio de Juana de Arco fue una farsa desde el inicio. A pesar de sus respuestas firmes e inteligentes, los jueces ya habían decidido su destino.
Se le ofreció salvar su vida si confesaba que sus visiones eran falsas, pero, aunque en un momento cedió ante la presión, pronto se retractó, afirmando que había dicho la verdad desde el principio. Finalmente, el 30 de mayo de 1431, con tan solo 19 años, Juana de Arco fue condenada a morir en la hoguera. La llevaron a la plaza del Mercado Viejo de Rouen, donde fue atada a un poste y quemada viva. Sus últimas palabras fueron una súplica a Dios y un grito que quedó grabado en la historia: Jesús, Jesús. Se dice que incluso algunos de sus verdugos quedaron conmovidos por su muerte. Para asegurarse de que no se convirtiera en mártir, sus restos fueron arrojados al río Sena. La reivindicación y la canonización. Años después de su muerte, Juana de Arco fue reivindicada. En 1456, la Iglesia reabrió su caso y la declaró inocente de los cargos de herejía. Su imagen pasó de ser la de una hereje condenada a la de una mártir y heroína nacional. Siglos más tarde, en 1920, la Iglesia Católica la canonizó, convirtiéndola en Santa Juana de Arco, patrona de Francia. Su legado ha perdurado a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un símbolo de valentía, fe y resistencia. El legado de Juana de Arco. Juana de Arco sigue siendo una de las figuras más fascinantes de la historia. Su historia ha sido contada en innumerables libros, películas y obras de teatro. Su vida es un testimonio de cómo una persona puede desafiar todas las expectativas y cambiar el curso de la historia con determinación y fe inquebrantable. Su imagen ha sido adoptada tanto por religiosos como por movimientos feministas y nacionalistas. Algunos la ven como una santa y otros como un ejemplo de liderazgo femenino en una época dominada por los hombres. Lo cierto es que, más de 500 años después de su muerte, su nombre sigue siendo sinónimo de coraje y sacrificio. Conclusión: ¿qué podemos aprender de Juana de Arco? La historia de Juana de Arco nos recuerda que el destino no está escrito y que incluso la persona más inesperada puede cambiar el mundo. Su fe, valentía y determinación la llevaron de ser una humilde campesina a convertirse en una leyenda inmortal. Y ahora te pregunto, ¿qué opinas de la increíble historia de Juana de Arco? ¿Crees que fue una enviada de Dios o simplemente una líder con una voluntad inquebrantable? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más historias impactantes. Nos vemos en el próximo video.